Probabilidad aplicada, estaríamos en nuestra clase sincrónica 4. Y recuerden esto, yo se los digo cada una de las clases, uno dice siempre está diciendo lo mismo, pero es lo que pasa que algunos agarran clases, no ven las primeras. Lo que hacemos en esta clase sincrónica es una cuestión rápida de un pasaje y uno no debe quedarse con el video de esta clase teórica como diciendo, ya está, con el video de la clase teórica ya está, ya entendí todo. No, 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 no sustituye el material de lectura, la participación en foros, nada más. Acá lo único que hacemos es contarles en palabras, un poco también hacer este interfaz de conectarnos en un momento, conversar con ustedes, hacerles saber que no están solos, que detrás de pantallas tienen todo un equipo de profes, que nos preocupamos por ustedes, que cuentan ahí con nosotros, y contarles algunos puntos centrales para la discusión. Este video queda grabado, uno después puede rebobinar, es más, sabemos que a lo mejor lo ideal sería que uno haya leído el material, pero si uno no leyó todavía el material porque viene cursando las otras materias, en algún momento cuando lo está leyendo, mira, vuelve a decir, ahora entiendo cuál es el punto central de discusión. En este contrato didáctico que nosotros tenemos ahí con ustedes, queremos que lean el módulo y recién después de leer el módulo, mirar los ejemplos, lo que estará allí, avanzar con el práctico y asistir a las clases sincrónicas, teniendo ese respaldo teórico, porque si no, de lo contrario, esto me queda, uno dice, esto me está hablando en chino y algo que no es menor, no olviden la participación en los foros. Para nosotros es importante la participación en los foros porque es el modo en que aprendo a discutir ideas con mis compañeros. Y no es solo la resolución mecánica de un ejercicio, sino es discutir ideas pensados en el futuro campo profesional de ustedes. En esta revisión que hacemos en estos minutos cortitos que nos conectamos en esta instancia, más allá después tienen con Romina la clase práctica para trabajar, estamos dentro de la unidad número 2, probabilidad condicional y variables aleatorias. Como para que se ubiquen en nuestro mapa, tenemos 4 unidades en total. La semana pasada estuvimos viendo un repaso general de puntos centrales de probabilidad condicional y su aplicación, el teorema de Bayes y ley de probabilidad total, eventos independientes. Hoy hacemos una introducción a las variables aleatorias y distribución de probabilidad. Nos quedan para las siguientes clases los otros temas. Como para ubicarnos, este es en el programa, en el plan de estudio de la carrera, son los contenidos que deberíamos desarrollar dentro de probabilidad aplicada. Si vemos números combinatorios, no fueron exactamente en ese orden como los desarrollamos, pero probabilidad, espacios muestrales y eventos, eventos mutuamente excluyentes, reglas de la multiplicación, todo eso ya lo vimos, están en la unidad anteriores. Sucesos independientes, probabilidad condicionada, variables aleatorias y distribución de funciones de probabilidad, de que es lo que estaríamos viendo ahora, valor esperado y varianza, y nos quedan los siguientes temas que están dentro de la unidad número 3 y la unidad número 4. Y esto que les insistimos, que para nosotros no es menor, que nuestro foco, donde le ponemos el énfasis, y por eso queremos la participación en los foros y que aprendan ahí a discutir, es escribir, fundamentar y argumentar. Eso para nosotros es importante porque ustedes están haciendo una carrera de análisis y gestión de datos. No nos interesa, ¿la técnica es importante? Sí, la técnica es importante. Digo, aprender técnicas de cálculos en probabilidades, pero no es suficiente, porque eso no los distingue del resto. Queremos formar profesionales excelentes en análisis y gestión de datos, y si miramos, por ejemplo, los objetivos de la carrera, esto estaba en uno de los primeros videos de la licenciatura en análisis y gestión de datos, yo voy a resaltar estas cosas que están acá en amarillo. Casualmente nos dicen encontrar relaciones entre grandes cantidades de datos o identificar y elaborar soluciones a los problemas, análisis, diseño, construcción, integración y evolución de soluciones de los problemas, actuar como interlocutores entre los entendidos de áreas de aplicación y los especialistas, analizar datos de sus investigaciones. Entonces, en ese sentido queremos que no se queden, porque sabemos cuál es el riesgo. Están cursando una carrera que está en educación a distancia, hay veces uno dice, no entiendo algo de probabilidad de estadística, y me voy y me hago preparar con alguien, no está mal, porque a lo mejor yo no pude asistir a las clases prácticas, a las clases teóricas, y hay veces lo que me prepararon es en la técnica, es en calcular solamente probabilidad condicional, probabilidad conjunta, y uno dice, no es suficiente. Esto es, se los vamos a repetir varias veces y por eso vamos a tomar diferentes problemas.
Tomamos la noción de variable aleatoria, que uno podría decir, bueno, ¿qué entiendo por variable aleatoria? Más allá que se los dejo hasta inclusive para discutir en el foro, porque uno cuando empieza a mirar una definición formal de variable aleatoria que la van a encontrar en el módulo, me dice, es una función que le asigna, y dice, ¿cómo? Una variable aleatoria y al mismo tiempo es una función, sí, tiene una función que le voy a estar asignando a una variable que voy a considerar, ya sean números de un determinado tipo que me la lleva a una variable que sea aleatoria discreta, se los contamos ahí en el módulo, y continuas que va a quedar para nuestra unidad número 3, que las vamos a estar trabajando. Quiero centrarme en cosas que no están en el módulo y son algunas precauciones de cuando trabajamos con variables aleatorias discretas y continuas, algunas dificultades. Por ejemplo, entre las variables aleatorias discretas, que es de esta unidad, es la dificultad en la manipulación matemática, por ejemplo. A menudo trabajar con variables aleatorias discretas implica manipular sumas infinitas, series y combinatorias, por eso les dimos nociones de análisis, números combinatorios en unidades anteriores, lo cual a veces suele ser complicado en algunos casos. El análisis de la distribución de probabilidad, esto lo vamos a intentar hacer hoy, ver qué veo en ese análisis de la distribución de probabilidad. La caracterización completa de una variable aleatoria casualmente, y eso puede requerir tiempo y esfuerzo, y especialmente si la variable tiene una distribución complicada o poco común. Los ejercicios que les damos más o menos no son complicados, pero en la vida real ustedes no se van a encontrar con cosas tan simples. Solo les damos herramientas como para que piensen qué es lo que va a ocurrir. Y después sí nos interesa esta cuestión de interpretación intuitiva. Hoy vamos a poner en ensayo esto porque es una de las dificultades. Suele ser difícil para las personas comprender intuitivamente el significado de ciertas probabilidades, que es muy diferente a que me hagan hacer el cálculo de una probabilidad. Y lo vamos a ver con un ejemplo sencillo. Ya mirando nuestro panorama hacia la segunda, la unidad número 3 para nosotros, que son las variables aleatorias continuas, aparece ya el concepto de densidad de probabilidad. De entender ese concepto, hay veces, y su interpretación puede ser mucho más abstracto para algunas personas, para trabajar con la distribución en comparación con la distribución de probabilidad discreta. Nos aparecen cálculos de integrales, entonces unimos cosas que ya vieron en materias anteriores como cálculo, entonces eso se me vuelve un poco mucho más difícil. Y hay veces limitaciones computacionales, esto en los entornos cotidianos, cuando uno tiene que trabajar con grandes cantidades de datos en variables aleatorias continuas. Es así como unos detalles. Miramos algunas cuestiones que sí nos interesa como para pensar en los problemas, para ponerlos en, cuando los miren con esa lógica. Pensemos un problema así estándar, súper recortado y simplificado. Estoy analizando datos en un negocio que vende determinados productos y me interesa en particular alguno de ellos, y uno podría decir esto. Supongamos que uno trabaja en una empresa de comercio electrónico que vende un producto particular y uno está interesado en comprender la demanda de ese producto para los clientes. Y para ello uno realiza un estudio y recopila datos. Acá no es la idea de, bueno, como uno puede mirar hoy en día, tenemos estrategias, cómo puedo recopilar datos, cómo uno puede mostrar, los puedo mirar de lunes a sábado si está trabajando, lo puedo discriminar en pensar qué pasó en la primera semana de cada mes, en la segunda semana, en la tercera semana. Bueno, imaginemos que está en ese contexto. Más allá de los datos, supongamos que tenemos estas cuestiones. Uno dice, bueno, yo tengo, mira, de lunes a sábado y puedo ver que el número de unidades vendidas, acá me dan esos números de un determinado producto en particular. Cuando yo vaya a hacer análisis y gestión de datos, a mí me interesa en particular cuál es el artículo, porque lo van a unir con todo el grupo de materias que ustedes están viendo. No es de manera genérica. Acá vamos a sacar cuentas de manera genérica, pero lo que vamos a intentar es hacer algunas conjeturas al respecto de qué es lo que ocurre. Y nos interesa en los problemas, más que decir, calcule la probabilidad, no, nos interesa cosas de este tipo. Realiza un breve informe para presentar la información recolectada sobre la demanda de este producto particular y uno dice, ese breve informe, lo que yo tengo que estar haciendo es cómo lo fundamento desde las matemáticas que voy a tener de fondo, en este caso probabilidades y estadística que vamos a usar de fondo. No olvido nunca que me voy a dedicar a análisis y gestión de datos.
Los problemas del mundo real no me piden, calcule la probabilidad de que se venda un artículo. No, no me lo está pidiendo. Sí voy a usar, sí les damos las herramientas, las técnicas, pero tengo que ver más allá de esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosas puedo hacer? Que se las contamos en la unidad número 2. Puedo hacer un cálculo de probabilidades y esto es simple porque puedo mirarla, convertirlas en porcentaje, sé la cuenta final, puedo hacer gráficos al respecto, ¿no? Entonces, hacer una distribución de probabilidades en las ventas, sé algunas propiedades de eso, el área total es uno de cada uno de esos rectángulos, es cierto, sí, porque me da el 100%, puedo relacionar. Pero lo que tengo que quedarme de acá es que debo hacer un informe. Y lo que nos interesa, y por eso es tan importante para nosotros que participen en los foros. Y ahora hacemos un intento con ustedes de esto. ¿Qué es ese intento? Es ser creativos al respecto. Yo miro los datos y entonces ahora no tiene sentido que solamente me quede con cálculos de probabilidades, sino que tengo que ver más allá de los datos y hacerme algunas preguntas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, me podría mirar? ¿Puedo mirar acá datos y qué es lo que puedo ver o qué veo? Porque tengo que enfatizar algo en el informe. Saqué, veo los datos, hago una distribución de probabilidades. Estas son técnicas que se las mostramos, no vienen al caso contarles acá. ¿Qué es lo que veo en datos? De a uno la participación, ¿eh? No activen todos en simultáneo el micrófono porque si no nos vamos a escuchar. ¿Qué veo de lo que estoy viendo de ese conjunto de datos súper recortado? Piensen que ustedes el día de mañana van a trabajar con grandes cantidades de datos. Acá está así súper cortado. Hicimos un estudio de un tipo de, no sabemos cuál es el producto, pero uno podría pensar, después podría pensar acá y supongamos que es la primera semana de cada mes en el último año y bueno, esto es lo que nos da. Número de unidades vendidas en promedio, probabilidades. Escucho. Pueden activar micrófonos. Si Claro, alguien lo que se ve, hola, lo que se ve, digamos, que los miércoles y viernes, por alguna razón, hay sí, muchas más ventas. claro, eso es cierto. Y Es entonces como, tengo posibilidades de decir, bueno, yo necesitaría tener más datos. Esto lo puedo hasta poner en un foro. Es decir, yo necesitaría saber, eh, necesitaría qué tipo de artículos se está tratando, pero lo que está diciendo Ariel es cierto. Es decir, por lo pronto estoy viendo que los miércoles y los viernes. Entonces, si todavía me cuesta, porque a veces uno dice, ve, pero qué sé yo de esto al respecto, puedo apelar a información y buscar información. Y esto ustedes la manejan en este momento. Voy a hacer así un simulacro. Supongamos que uno dice, estoy viendo los miércoles y los viernes se venden la mayor cantidad. También puedo ver que los martes se estaría vendiendo la menor cantidad. Podría comparar este producto, buscar datos, por ejemplo, de este producto, qué pasa a nivel nacional, provincial de este producto para comparar, para saber si esta empresa está bien o hay algo particular que uno dice, es normal que esto se venda. Puedo apelar y buscar información. ¿Cómo busco información? Hoy en día hasta tengo ventajas, no es que estoy vendiendo producto, ¿eh? Me voy a inteligencia artificial, cualquiera de las que ustedes encuentran y listo. Yo voy a poner acá, hola, soy Marcel y requiero que actúes como un especialista en análisis y gestión de datos con conocimientos en probabilidades. Eh, habilidades para que me ayudes con una tarea. Estoy poniendo algo muy simple. Los prompts ustedes ya los tienen que estar manejando de entrada, cómo uno puede hacer. Entonces, voy a contarlo súper simple, pero al menos me ayuda. Estas son las cosas, porque uno dice,
En el examen puedo usar, no, en los exámenes no, porque no te vamos a estar pidiendo de esto, porque si no te lo resuelve, pero en el foro sí podés apelar a estas cosas y poder discutir. En los exámenes no te pedimos, hacete el informe con el análisis de 4 millones de datos completos y el informe, no, porque les damos las técnicas, pero con algún avance. Y entonces uno puede decir, una empresa comercializa un producto electrónico y ha determinado que la mayor probabilidad, voy a colocar acá, probabilidad de venta acontece, acontece los días viernes y resulta del 25%. Puedo preguntar, si no, ¿cuáles podrían ser las causas y motivos sabiendo que el local abre de lunes a sábado en horario comercial? No le puse que era la primera semana, ¿eh? Podríamos poner, sí, mira, no lo dice el problema, pero entonces uno podría decir, es la primera semana, pero entonces, si no tengo ideas, al menos busco información. Hoy tengo acceso, mira, ¿qué puedo? A ver si se puede dar porque hay un fin de semana próximo, muchas personas planean hacer las compras, pago de nómina, planificación de compras, por ofertas y promociones, por estrategias de marketing que tuvo la empresa. Entonces, me da algunas pistas para que mi informe haga, y con el mismo criterio me podría ir a este informe que están acá y decir, ¿qué podría ocurrir para que los martes tenga la menor probabilidad de venta de este producto? Entonces, eso enriquece mi informe. Por eso les insistimos que ustedes participen en los foros de discusión, no quedándose solo con la cuenta, nada más. Saqué la cuenta, hago una probabilidad, pongo un grafiquito. Esa es una técnica que lo saca cualquiera. Se lo pongo al software, el software lo saca. También le pongo, hacer un cálculo de probabilidades, me lo sacó. Pero no digo nada. Si hago algo descriptivo nada más, ¿qué me dice un informe? Que yo diga, bueno, los lunes la probabilidad de que se vendan 8 artículos del 66,67% y lo voy leyendo así. El martes del 10,42%, esto no me dice nada, es una lectura lineal. Como se puede ver en el siguiente grafiquito, uno dice, pero eso es muy obvio, tengo que ver algo más allá de los datos, intentar irme mucho más allá. Vamos con otro problema, porque la idea es que cuando se junten a mirar con Romín y cuando miren los prácticos, se pongan esta lente. Y cuando miren, es con esta lente que nosotros queremos, más allá de la técnica. No les queremos complicar las cosas. Sí, vemos algunas de las técnicas, pero no les queremos complicar. Uno podría pensar, por ejemplo, esto es para meter algunas palabras claves más que aparecen dentro del módulo, no se las defino, pero las tienen definidas allí. Nos dicen, bueno, consideremos la selección aleatoria de un estudiante entre los 1.500 inscritos en el segundo año de una carrera específica de una universidad. Sea X el número de cursos de primer año aprobados por el estudiante seleccionado y supongamos que X sigue la siguiente función masa de probabilidad. Ya me aparece ya un concepto diciendo, ¿qué es función masa de probabilidad? Bueno, se las definimos ahí dentro del módulo. En un contexto real, no me sirven los números así. Se los ponemos como ejemplo para hacer cálculos, pero no me sirve que sea solo una carrera específica. ¿Cuál carrera específica? No es lo mismo estar cursando una carrera de ingeniería, una carrera de abogacía, la carrera de arquitectura, la carrera de medicina. O sea, tendría en mi contexto real eso es importante. Y estas cosas son las que nos importa que a ustedes aprendan hasta discutir en los foros. Es decir, algo, bueno, en este contexto sería importante conocer, o sea, pónganse en el rol de analista y gestor de datos. Es decir, yo para hacer un análisis de estos datos necesito un poquito más, que está bien, es mirar todos los supuestos. Y bueno, si miro solo esos datos, y ahora me pueden preguntar, ¿qué información crucial podemos extraer de esta función masa de probabilidad en términos de la distribución de los cursos aprobados por los estudiantes de este programa? Claro, no me dice nada mirar, decir, bueno, que tenga, si tomo uno de manera aleatoria de los 1.500 inscriptos, que tenga una materia aprobada desde el 1%,
que tenga 2 es del 3%, que tenga 3, 13%, 4, 25%. No me dice nada. Y si hago un gráfico tampoco me va a aportar nada. Tengo que irme mucho más allá. Si no leyeron el módulo, la idea de la función masa de probabilidad describe la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, especificando la probabilidad de que la variable aleatoria tome cada uno de sus posibles valores. Esa es la noción, si uno quiere ponerla hasta en los informes, cuando uno pone la cuestión teórica que está de fondo. Graficarlo no me dice nada, entonces tengo que cambiar y irme y mirar. Queremos que en los problemas no darle ese pautado, calcula la probabilidad, calcula que pasó esto. No, no, animate a usar las herramientas y que puedo ir a más cosas. ¿Como qué cosas, por ejemplo? Ver lo que sería una función de distribución acumulativa. ¿Qué sería la distribución acumulativa? Si yo veo lo que me dieron ahí en la tabla, en realidad es que tenga exactamente una materia, que tenga dos materias, que tenga tres materias, que tenga cuatro materias. La función de distribución acumulativa lo que me diría es que tenga hasta 3 materias, hasta 4 materias, hasta 5 materias, hasta 6 materias. Esto es lo que me estaría diciendo. Entonces puedo ver, por ejemplo, decir, bueno, mira, que tenga una, sí, bueno, es del 1%. Que tenga dos, esto se los contamos ahí en el módulo, básicamente es sumar las dos probabilidades, entonces esto me da del 4%, que tenga 3, que tenga 4, y ya les empezamos a introducir alguna notación, porque acá es cortito. ¿Qué pasaría si tiene 5 en forma general? Entonces uno dice, bueno, hasta 5, y ese hasta 5 significa que puede tener 1, 2, 3, 4 o 5, entonces hay una determinada probabilidad ahí de por medio y podríamos seguir, ¿no? Obviamente que cuando ya hasta 7 me va a llegar al 100%. Si veo la definición de función de distribución acumulativa, me dice, bueno, de un valor X representa la probabilidad acumulada de que la variable aleatoria X sea igual o menor que ese valor. En otras palabras, nos dice la probabilidad de que el resultado observado de la variable aleatoria sea como máximo esa cantidad. Pero de nuevo, esos son cuentas. Y la cuenta por sí sola, yo tengo que hacer un informe. No me dice nada la cuenta solo. Solo estoy describiendo. Entonces queremos que en los foros hasta aprendan a discutir esto, diciendo, bueno, a mí me interesaría saber, por ejemplo, cuál es una carrera. Porque si yo supiera cuál es esa carrera, puedo buscar información de habitualmente que tengan, ¿qué es el 4, por ejemplo, para esta carrera en particular? Y un poco más de la mitad de la cantidad de materias de primer año tengo aprobado. Me dice que tenga aprobado un poco más de la mitad, 3,5 es la mitad, pero acá son materias, es una variable discreta, hasta 4 es del 42%. No puedo decir si eso es bueno o es malo. ¿Por qué no puedo decir que es bueno o es malo? Va la pregunta para ustedes. ¿Por qué no podría decir así solo, es bajo o es alto? No sé. ¿Lo podría decir o no en un informe? Estoy analizando y uno dice, mira, tomo alumno, la probabilidad de que tenga hasta 4 materias aprobadas, si lo tomo, la probabilidad es del 42%. ¿Es alto o es bajo eso? Me falta contexto para todo eso. Necesitaría saber cuál es la carrera, es normal lo que ocurre, qué pasa en otras carreras. No sé, estoy tomando medicina, es normal que cuando terminé de cursar primer año, acá, ahora tendría que ver, ¿hay alguna materia que sea problemática por alguna razón, algo en particular que casualmente por eso alguien no la tiene aprobada? Entonces tengo que mirar ahí. La creatividad la tengo que poner en juego y mirar Claro, ahí con los datos. en algunos ingresos Dale, es muy Emiliano. normal de que el número de ingresantes sea muy alto Sí, en comparación pasaría. a otras. Por ejemplo, Exactamente. mi madre me contaba que, por ejemplo, en su ingreso de abogacía eran 4.000 y terminaron ingresando 300 creo, menos. Claro, exacto. Lo mismo te va a pasar si estamos analizando el contexto. Uno dice, estos 1.500 estudiantes, estoy tomándolo así de las pestañas el problema. No es lo mismo si son de enseñanza presencial
a que si son de educación a distancia, por ejemplo. Yo tengo tasas de deserción que son diferentes y eso quienes somos, yo en este caso lo digo así como evaluador de ministerio, uno lo tiene presente. No es lo mismo que yo voy, evalúo una carrera de educación a distancia. Hay determinados valores estandarizados que uno dice, yo acepto que la tasa de deserción o de abandono en educación a distancia es mucho mayor que la presencial, por ejemplo. ¿Pero por qué? Y porque hay muchas razones que puedo colocar. Muchas veces las personas que eligen de educación a distancia es porque están trabajando, porque tienen familia, entonces es difícil organizarse con el tiempo, tienen 8, 10 horas de jornada laboral todo el día y después ponerse a estudiar. El que va de manera presencial a lo mejor a la misma carrera, en la misma universidad, es diferente, porque a lo mejor la tienen en el horario mañana y tarde. Si está en el horario mañana y tarde, es poco probable que las personas estén trabajando, entonces se dedican exclusivamente a estudiar, entonces la tasa de abandono es menor, en consecuencia la tasa de aprobación es mucho mayor. Eso, uno dice, ¿cómo lo aprendo? Pero eso tengo que, esa creatividad no se las podemos enseñar, eso les tiene que nacer a ustedes por estar mirando, consulto, hoy le puedo preguntar a inteligencia artificial cuáles podrían ser las causas, cómo podría ser esto, qué cosas, me dieron este conjunto de datos, qué podría analizarlo si lo miro desde el punto de vista de probabilidad, de pensarlo con esto. Eso les ayuda a que ustedes se vuelvan un poco más creativos. Bueno, esa era la clase de hoy era cortita, porque sabemos que están estudiando y mirando si queremos que participen de las clases prácticas. En otro momento se nos van a volver un poco más largas, no le queremos usar mucho tiempo con esto, pero sí que no se queden atrás con la materia y hacerles saber que estamos detrás de pantalla para ayudarlos y acompañarlos en esta cruzada y que les guste la materia, que no sea que culpa de probabilidad aplicada, ustedes decidieron dejar la licenciatura en análisis y gestión de datos, que eso sería lo peor, no nos perdonamos a nosotros mismos y pasa con esto, pero tampoco queremos ni asustarlos ni decirle, bueno, no es nada la materia.